Buenas noches. Se reaviva el conflicto entre el gobierno canario y el gobierno estatal, esta vez a cuenta del proyecto de presupuestos generales del Estado. El gobierno de Canarias afirma que estas cuentas son injustas con el archipiélago, en una semana donde Pedro Sánchez visitará Canarias, pero no está claro que se reúna con Fernando Clavijo. Y presta atención, Miguel Ángel, porque lo que va a suceder esta noche aquí en El Foco es algo histórico. Cientos de miles de oyentes le siguen cada mañana para escuchar la actualidad de las islas. Hemos querido reunir en televisión a las 5 principales figuras de la radio en una entrevista que no se pueden perder. Y ojo, porque hoy vamos a entrar en el mundo de los trabajos basura. Vamos a conocer lo que han tenido que aceptar muchos canarios y canarias para trabajar. Escuchen, porque también les queremos ofrecer la última hora sobre el caso de Romina Celeste. Bueno, todos estos temas en unos minutos, no se vayan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las cuentas estatales duramente criticadas en Canarias. Crece la tensión por los primeros presupuestos socialistas y coincide además con un nuevo desplante de Pedro Sánchez al gobierno autonómico. Escuchen, porque cambiamos de tema. Son empleos con los que apenas se llega a fin de mes y que se realizan en condiciones abusivas. Esta noche abordamos los denominados trabajos basura y nos preguntamos si son la nueva esclavitud. Cada 15 días cobramos. Unas veces 200, otras veces 300. Control y celo son dos características muy presentes con excesiva frecuencia en las relaciones sentimentales de los jóvenes. ¿Estamos viviendo un giro machista en la sociedad? ¿Te lo puedo dar yo? Porque me está encendiendo muchísimo. Y continúa la búsqueda del cuerpo de Romina Celeste en aguas de Lanzarote. Hoy les contamos las últimas novedades de la investigación en torno a su marido, el principal sospechoso de la muerte de esta joven paraguaya. Y atención, entrevista histórica. Por sus caras, igual no los identifican, pero si les escuchan sabrán perfectamente quiénes son. Cada mañana nos despiertan con la actualidad del archipiélago. Hemos reunido a las principales voces de la radio en Canarias. Arrancamos. Buenas noches y empezamos saludando a algunos de los invitados que estarán hoy con nosotros en El Foco, perdón, ya voy confundiendo el título del programa, en El Foco. Francisco Pomares, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, Marta Cantero también, bienvenida otra vez al Foco, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. También saludamos a Migdalia Machín de Coalición Canaria. Migdalia, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, muy bien, buenas noches. Saludamos también a Jorge Betancourt, periodista también, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sebastián Ledesma, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Y cerramos nuestros invitados con Isabel Mena del Partido Socialista. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como hemos visto en el sumario, vamos a empezar hablando de ese conflicto abierto entre el gobierno canario y el gobierno central, a cuenta, ya lo saben, de ese proyecto de presupuestos generales para 2019. Un proyecto de presupuestos que ha tensado aún más la cuerda entre los dos ejecutivos. Marina, cuéntanos. Así es, Miguel Ángel. Las cuentas estatales que acaba de presentar Sánchez contienen un fuerte incremento de gasto social. Incluyen, escuchen, la subida de pensiones, dependencia, desempleo o becas. Sin embargo, no han caído nada bien en el gobierno de Canarias, que las valora así. En estos presupuestos del 19 nos vuelven a relegar al vagón de cola. Eso es preocupante, muy preocupante para Canarias, porque nos vuelven a alejar de la media de España. Tampoco el Partido Popular se muestra conforme con los nuevos presupuestos estatales. Son los presupuestos de la vergüenza, son los presupuestos del hachazo, son los presupuestos de la estafa y son los presupuestos del incumplimiento con esta tierra y con Canarias. Y es que el grueso de las críticas está en las inversiones, en torno a 300 millones menos que el año anterior, lo que ha llevado al gobierno de Clavijo a afirmar que estas cuentas no cumplen la ley del REF. Entre las partidas que disminuyen o desaparecen se encuentran los convenios de infraestructuras educativas, turísticas, obras hidráulicas o carreteras. Tampoco está la dotación específica para luchar contra la pobreza, las actuaciones en costas o la subvención para el agua de riego, aunque sí aumentan ligeramente las inversiones directas del Estado y también lo hacen las subvenciones al transporte aéreo de mercancías y terrestre. Desde el PSOE de Canarias se muestra una visión completamente distinta.
500 millones de euros más, de manera directa, para 600.000 canarios y canarias. Pensionistas que van a cobrar más, estudiantes que van a tener becas más altas, mujeres que sufren violencia de género que tendrán mayor cobertura, parados de larga duración. Además, aseguran que las islas tendrán dinero contra la pobreza incluido en una partida global y creen que el gobierno de Canarias está manipulando las cifras. Por su parte, Nueva Canarias exige la mejora del presupuesto, pero advierte al Ejecutivo canario. Nosotros estamos dispuestos a hacer piña con el resto de la sociedad canaria y con el gobierno si hacemos las cosas comúnmente. Nosotros no nos vamos a colocar detrás de ninguna pancarta que manipule la realidad. Mientras, Podemos carga duramente contra las quejas del gobierno regional. Basta ya, señor Clavijo, basta ya de repetir por radios, por teles, por prensa escrita, el relato de que España nos roba. Posición distinta a la agrupación socialista Gomera, alineados con el diálogo, pero también con la firmeza. Yo soy de los que cree que todavía hay posibilidad con el diálogo y con la cooperación institucional de llegar a acuerdos. Con todo, queda todavía un largo recorrido en la tramitación parlamentaria donde la negociación política sigue abierta. Pues estas son algunas de las reacciones que hemos escuchado estos últimos días a cuenta de ese proyecto de presupuestos. Y la primera cuestión que les traslado a los primeros invitados, 20 segundos para contestar, como decía, una cuestión en la que se ha basado prácticamente el debate desde que conocíamos ese proyecto de presupuestos. ¿Son unos buenos presupuestos para Canarias? Paco, 20 segundos. Depende de cómo se mire. Si se aplica el criterio del Partido Socialista, que son unos buenos presupuestos para Canarias, porque son unos buenos presupuestos para toda España, pues probablemente habría que decir que sí. Si se aplica el criterio del Gobierno de Canarias y de las fuerzas políticas que están en la oposición a nivel nacional, habría que decir que no, porque dinero para Canarias no viene el que tendría que venir. Por lo tanto, se puede ver de las dos maneras. Marta, misma cuestión. Yo creo que son unos presupuestos que no cumplen con los compromisos que se firmaron con Canarias, que costó muchísimo conseguirlos y lograrlos por la bicoca de tener 2 diputados que fueron capaces de abrir la esperanza de que eso se iba a modificar y a partir de ahora íbamos a recibir las inversiones que no habíamos recibido y nos hemos encontrado con un frenazo inesperado. Dalia, ¿cumplen o no con Canarias? El punto es, ¿cumplen o no cumplen? Y ahora mismo no cumplen. Si nos miramos en el 2018, quedan muchos convenios que no se están cumpliendo y no se han incluido en el primer esbozo que tenemos del presupuesto de 2019. Así que creemos que unos presupuestos que ahora mismo en primera no son buenos para Canarias. Jorge. ¿Son una tragedia? No. ¿Son buenos para Canarias? Son buenos, por cualquier presupuesto es bueno, pero yo comparto la idea de que en determinados aspectos no cumplen con Canarias. De hecho, en inversiones directas del gobierno volvemos a estar por debajo de la media peninsular, que es algo que está expresamente prohibido por la ley de REF, ¿no? Sebastián. No, la pregunta sí tiene que tener una respuesta rotunda. No cumple con Canarias, son unos presupuestos mirando a otras comunidades autónomas como Cataluña, como Navarra, como Valencia, incluso como Andalucía, hasta que gobernaba el Partido Socialista, pero con Canarias yo creo que nos ha maltratado y realmente no cumple. Isabel, cierras tú esta primera ronda. Es un presupuesto que no solo cumple con Canarias, sino que es bueno para Canarias. Es un presupuesto que mejora la vida de los dependientes, de las víctimas de violencia de género, de los estudiantes, de las personas que están en situación de desempleo y que además mejora la financiación autonómica en 400 millones, dinero que va a sanidad, que va a educación, por tanto, que va a los servicios públicos básicos. Es un buen presupuesto. Tiempo, Isabel. Seguramente ahora incidiremos en ese argumento porque a lo largo de estos días hemos visto opiniones muy enfrentadas, desde calificaciones de expolio por parte del Gobierno de Canarias hasta, por ejemplo, que Pedro Sánchez venga a Canarias este próximo sábado, a Gran Canaria, precisamente, un acto político, y parece ser que no se va a reunir con Clavijo. ¿Ustedes creen que hay una espiral de crispación, una espiral de frentismo entre ambos gobiernos, Paco? Yo creo que sí, yo creo que prácticamente desde que Ana Oramas decidió abstenerse en la votación de la moción de censura, lo que se ha producido es una posición del Partido Socialista muy crítica con la gestión de los asuntos públicos en Canarias, ¿no? Empezó con las declaraciones del ministro Ábalos sobre la cuestión de la residencia. Recuerden que estuvo toreando sobre el tema de las subvenciones a la residencia y ha seguido con una actitud de desplante por parte del presidente del Gobierno cada vez que se le ha solicitado tener un encuentro con el señor Clavijo. Las 2 veces que ha venido a Canarias, una
para asistir a un acto en honor de Saramago y otra de vacaciones, pues no ha querido reunirse con el presidente Clavijo. Y además, cuando se produjo, y creo que es muy importante, la cumbre institucional de regiones ultraperiféricas, tampoco ni vino ni mandó a un miserable ministro, ¿no? A pesar de que estaba el rey, que siempre debe ser acompañado por un ministro. Isabel, ¿de quién es la culpa de este conflicto, de esta confrontación? ¿Del Partido Socialista, de Pedro Sánchez? En absoluto, es que Coalición Canaria está en una estrategia de crispación absoluto que llega al punto de que no conocía el presupuesto general del Estado, no había visto ninguna cifra y ya estaba criticándolo de antemano, reconociendo al propio presidente del Gobierno de Canarias que ni siquiera conocía el presupuesto general. Es una estrategia que a Coalición Canaria le viene muy bien, porque mientras está hablando de un presupuesto que, insisto, es bueno para Canarias, que trae más dinero a Canarias que el de 2018, que según Coalición Canaria era el mejor presupuesto de la historia de la humanidad para esta tierra. Esa estrategia le viene muy bien porque así ocultan que no gestionan el dinero, que sobran más de 800 millones de euros porque son incapaces de gastárselo, que en carreteras piden que en 2019 solo se les dé 80 millones porque no tienen capacidad de gastarse más. Entonces le viene muy bien. Migdalia, ahora voy contigo, pero Isabel, ¿tú crees que se deberían reunir este sábado Sánchez y Clavijo? Yo creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viene a un acto de partido, como venía Mariano Rajoy a actos del partido, a mítines del Partido Popular, y viene un acto del Partido Socialista como secretario general del Partido Socialista, que es con todo el derecho del mundo a asistir con una agenda limitada. Migdalia. No creo que hablemos de que si tú me das, yo te doy menos el presupuesto. Ahora mismo estamos hablando de respeto institucional y de respeto a un presidente de una comunidad autónoma, como yo tengo que respetar al presidente que es del gobierno de España. Ahí hay una cuestión de cortesía, de decoro, de sentarse a hablar. Cuando tú asumes un gobierno como lo asumió Pedro Sánchez en mitad de una legislatura, pues lo primero que tienes que hacer es un acercamiento a todos los presidentes, que eso es de respeto institucional y eso es la primera forma que aprendes en política, el respetar a uno, da igual la ideología política que tenga. En cuanto a Isabel, a los presupuestos, pues sí, los esbozos han salido en la prensa y tú ves perfectamente las partidas cómo están de 0-0, que el año pasado no cumplieron los convenios y siguen ahora. Si lo que se trata es de hablar y de dialogar, no se trata de buscar un enfrentamiento de no me das, yo no quiero. Viene más dinero que el año pasado. Pero tú no puedes venir a Canarias 1, 2, 3, 4 veces y no recibas al presidente del gobierno de Canarias, porque entonces tú no estás primando lo que es tu política de que tiene que ser de Estado, estás primando tu política de partido y no se debe mezclar cuando eres presidente del gobierno. Marta, hablando de dinero, del presupuesto en sí, al margen de la visita, de la reunión o no reunión entre los líderes de ambos gobiernos, pero hablando de presupuestos, se ha hablado mucho de Cataluña y de dónde suben las inversiones. ¿Es cierta esta polémica? ¿Surge de algo factible, de un hecho en los presupuestos? Bueno, yo creo que decía Isabel que no se conocían las cifras y que antes de conocer las cifras había una estrategia. Ya, si nos ponemos a mirar las cifras, la realidad es que las cifras dejan mal a Canarias en relación a una subida en inversión territorializada que se produce prácticamente en el resto de regiones. Entonces, lo que no puede ser es que si la estrategia efectivamente, que también hay estrategia en la posición de Coalición Canaria, pero es que se lo está poniendo el PSOE facilísimo, es que se lo están poniendo en bandeja al permitirles utilizar esto porque no se está cumpliendo realmente si miramos las cifras y las partidas específicas. Yo soy ateo, con lo cual no comulgo y con ruedas de molino menos, ¿no? Aquí hay posiciones políticas que son enfrentadas y son legítimas, pero luego hay realidades, ¿no? Yo creo que comparto con Isabel que el gobierno de Canarias empezó a ponerse a la venda antes que la herida, con lo cual realmente hizo una puesta en escena un poco precipitada. Ahora bien, a mí no me vale el argumento de que porque Coalición Canaria tenga una posición victimista o reivindicativa, no lo reciba. El señor Sánchez ha ido a reunirse con el señor Torra, a celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Es decir, no tiene explicación alguna que a estas alturas no haya una relación institucional entre el presidente del gobierno y el presidente del gobierno de España. Es un gravísimo error que además perjudica al PSOE de Canarias. Sebastián. Y en segundo lugar, sí, perdón, bueno, Jorge. Estamos confundiendo en el presupuesto gasto con inversiones, estamos haciendo un popurrí. Claro. En inversiones territorializadas, las inversiones crecen 2.000 millones, de 15.000 millones pasan a 17.000 millones, ¿no? A Canarias le toca 283 millones, 2 millones más que el año pasado. Por debajo de la media, o sea, menos de la mitad de la media de inversión del Estado. Es que esa es la clave, Jorge. Está expresamente prohibido. Esa es la clave. Se ha pasado de unos presupuestos en que la inversión territorializada estaba por encima de la media nacional a unos presupuestos en que la inversión territorializada está por debajo de la mitad de la media nacional. Sí, es que es muy duro. Esa es la clave. Entonces, Sebastián. Lo que no se puede, Isabel, es decir que los presupuestos son mejores que los anteriores. Depende en qué. En ese asunto, desde luego que no. La mitad de la inversión territorializada de la media nacional. Que, como he dicho
dicho el señor Sánchez, las prioridades están en otro lado, no está en esta comunidad, se ha olvidado de Canarias. Y eso está más que demostrado, no solo en el trato hacia el presidente del gobierno de Canarias, sino también el trato hacia los canarios. Nos trata prácticamente como un lugar de vacaciones y nada más, ¿no? Cuando los problemas están en carreteras. Mira, solo ver la partida del convenio de carreteras, baja casi la mitad, de 300 millones pasamos a 158 millones. O el plan de infraestructura educativa lo dejan a cero, o el plan de la pobreza también a cero, es decir, es una realidad. Ustedes por mucho que digan, no, es que las inversiones, pero es verdad, las inversiones en Cataluña ha crecido un 40%, en Navarra ha crecido casi un Sebastián, 70%, esa es la realidad. Ahora seguimos porque vamos a sumar una nueva voz a este debate que tiene como protagonista ese proyecto de presupuestos. Marina, creo que estás con un protagonista. Así es, Miguel Ángel, hablamos de las primeras cuentas presentadas por los socialistas y queremos saber lo que opinan los socialistas canarios. Por eso, al otro lado tenemos al diputado nacional, Sebastián Franquis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Franquis, ¿son buenas estas cuentas para Canarias? Sin duda, son buenas para los canarios y para las Canarias. Este año vienen más de 15.000 millones de euros destinados precisamente a restaurar, a blindar el estado del bienestar, ¿no? Pregúntese usted a los pensionistas, a los trabajadores mayores de 52 años, a los pensionistas por doble partida, porque se les suben las pensiones y acabamos con el copago, ¿no? Y pensionistas en Canarias hay 298.000. Es bueno para los estudiantes porque hay ayudas directas a las becas y ayuda al estudio. Es bueno para las mujeres, es un presupuesto fundamentalmente feminista, también en Canarias, y por tanto, lo que hacemos fundamentalmente en Canarias, esos presupuestos van dirigidos a más de 1 millón de personas que van a ver directamente en su bolsillo cómo estos presupuestos lo van a hacer beneficiosos, lo van a beneficiar. Y no hay que olvidar también la importante subida del salario mínimo interprofesional que en Canarias afecta a 180.000 trabajadores, de aquellos trabajadores que hace poco lo calificamos como Señor Franquis, lo que sí es cierto es que el gobierno de Canarias cifra un recorte en la inversión de 300 millones. ¿Le sale a usted estos datos? No, primero porque me gustaría saber de dónde saca esos informes el gobierno de Canarias. Yo no he visto ningún informe firmado por ningún responsable técnico del gobierno de Canarias y me gustaría saber quién hace los informes. Si lo hace la propia consejera esta, que precisamente en el día de hoy se la ha denunciado porque las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias son falsas, como lo ha dicho la Audiencia de Cuentas de Canarias, ¿no? Si son esos informes, porque en fin, no he visto ningún informe oficial del gobierno de Canarias donde mantenga y sostenga que efectivamente la diferencia están en esos dineros que ha dicho el gobierno. El gobierno lleva ya anunciando desde hace ya más de una semana, montando esta vez un tercer frente contra el gobierno de España, insistiendo en que las cuentas eran malas para Canarias. Difícilmente alguien que haya denunciado hace una semana que las cuentas eran malas va a reconocer que las cuentas han mejorado respecto a lo que estaban denunciando. Señor Franquis, pero ¿estas cuentas cumplen con el REF y con el estatuto? Sin duda cumple con el REF y con el estatuto, porque hay mayor en recursos económicos para Canarias de lo que había en el año anterior. Más ingresos, más recursos destinados a las personas, fundamentalmente, directamente a las personas, y también más recursos destinados tanto en los diferentes capítulos. Es verdad que hay un capítulo, de todos los capítulos que se refieren a Canarias, hay un capítulo que disminuye, que es el capítulo número 7, el de las transferencias, que también hay que sumarlo a la hora de estar invirtiendo y sacar la media. Estamos a pocos casos de la media que se produce a nivel nacional, y estamos convencidos los socialistas, porque ya hemos anunciado que alguna enmienda vamos a presentar precisamente para corregir algunos Señor Franquis, disculpe, pero se nos acaba el tiempo. Le pido brevedad en esta última pregunta. ¿Por qué Pedro Sánchez no atiende a las peticiones de Fernando Clavijo para reunirse? El señor Clavijo se reunió con el presidente del gobierno hace escasamente un mes y medio en la Moncloa y analizaron en profundidad los asuntos de Canarias y llegaron a acuerdos concretos. El presidente ha tirado en Canarias una vez de vacaciones y le ha dado un acto muy puntual y muy concreto. Y por tanto, quien ha mantenido, y el gobierno se lo ha dicho en la reunión con la Moncloa y le ha dicho insistentemente, tanto en privado como en público, que hay que recuperar la lealtad institucional y la colaboración entre ambos gobiernos. Y creo que el gobierno de Canarias, especialmente su presidente, ha hecho de todo menos ser leal con el gobierno de España. Le hemos pedido al señor Clavijo que haga exactamente igual de lealtad que hizo con el gobierno del señor Rajoy. Exactamente igual, no le pedimos nada más, sino que sea igual de que tenga esa lealtad institucional y que tenga esa colaboración que tenía con el gobierno del señor Rajoy
Sebastián Franquis ha quedado, cuando ha habido recortes serios para Canarias. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Miguel Ángel, continuamos con el debate. Pues sí, bueno, hemos escuchado al diputado nacional del Partido Socialista y a mí me gustaría trasladar una pregunta a Paco Pomares. Con la postura de Pedro Sánchez, con la postura que estamos viendo, ¿es difícil para los socialistas canarios defender estos presupuestos? Hombre, les obliga a mentir, como ha hecho el señor Chávez Franquis, les obliga a mentir, les obliga a decir cosas que no son reales, o a falsear el lenguaje. Ha hablado de que el capítulo que no sube es el de transferencias, sí, de transferencias e inversiones, que es como se llama el capítulo 7. Es decir, está reconociendo que efectivamente las inversiones no han subido, se han quedado bloqueadas. ¿Y por qué se han quedado bloqueadas? Porque en estos momentos son la mitad de la inversión media nacional. La mitad, no es un poquito, es la mitad de la inversión media nacional, cuando el REF dicen que tienen que estar en la media nacional. Ojo, y hay un detalle muy importante en relación con este asunto. El mismo argumento que han utilizado en Cataluña para tupir de dinero a la Generalitat es el argumento que aquí niegan, que es el argumento de que lo dice el estatuto o lo que lo dicen las leyes. Réplica, venga. Este es un buen presupuesto que los socialistas además defendemos, pero con orgullo. O sea, en Canarias viven personas desempleadas, viven estudiantes que necesitan becas, viven mujeres que son víctimas de violencia de género, viven pensionistas que tienen un copago farmacéutico que les puso el Partido Popular y que además van a ver incrementada su pensión. Viven también en Canarias trabajadores que van a ver cómo se les incrementa el sueldo con la subida del salario mínimo interprofesional. Y en toda España, y las cantidades llegan iguales, llegan iguales aquí y en toda España. Paco, o es que aquí, escúchame, o es que aquí las becas para los estudiantes van a ser superiores a las de allí. Paco, dejamos terminar a Isabel. El presupuesto general para hay decir, cuestiones, porque hay cuestiones que... El colmo sería que viniera menos dinero. Paco, dejamos acabar Isabel, venga. Hay cuestiones que a Canarias le afectan más que al resto del Estado. En Canarias tenemos salarios más bajos, tenemos pensiones más bajas, estamos a la cola de sanidad. ¿Y en qué afectan los presupuestos al salario? Pues, por ejemplo, ¿en qué afectan los presupuestos al salario? No es lo mismo inversiones que gastos. Hombre, pues que vengan 400 millones de euros más que el año anterior para sanidad, para educación o para política social, pues yo creo que es bueno para Canarias. Otra cosa es que Coalición Canaria no se lo gaste. Otra cosa es que Coalición Canaria sea incapaz de ejecutar, por ejemplo, el plan contra la pobreza y tenga que devolver el dinero. Espera. Pero el dinero viene y está en el presupuesto. Jorge, y vamos después con Migdalia, venga. El presupuesto del salario mínimo interprofesional va a recaudar 2.400 millones el gobierno más con la subida del salario mínimo, pero los salarios no lo pagan los presupuestos, lo pagan los empresarios. Eso primero. En segundo lugar, es verdad que pero lo ha subido este gobierno, el salario mínimo interprofesional. Sí, pero no tiene nada que ver con los presupuestos. No tiene nada que ver con los presupuestos. Se hizo antes, pero es que las políticas que hace este gobierno afectan también a la gente de Canarias. Cada gatito en su cajón. El salario mínimo por un lado, el presupuesto por otro. Lo que decía es que este presupuesto, el Partido Socialista defiende que aumenta el gasto social. Y es verdad, no se puede negar. Lo que pasa es que ¿qué hacen los presupuestos realmente? Trasladan riqueza del que tiene riqueza al que no. Y eso es justo en un Estado socialmente avanzado. ¿Qué ocurre? Que territorialmente hace lo contrario. Sí, subiéndonos el impuesto seguimos con el... Perdona, Jorge. Jorge, Isabel, perdona. Seguimos con el debate, pero vamos a añadir también otro protagonista, que creo que Marina también tiene a otra, en este caso, protagonista de este debate. Así es, tenemos con nosotros a la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué consideran tan negativas los presupuestos diseñados para el del gobierno de Sánchez para Canarias? Bueno, pues como se ha puesto de manifiesto, son unos presupuestos que producen un retroceso importante en las partidas destinadas a Canarias, sobre todo en materia de inversión. La media de inversión en Canarias pasa... por habitante pasamos de estar por encima de la media del Estado, que es la obligación que establece el régimen económico y fiscal, a ser una de las comunidades que se coloca a la cola en inversión. Y además desaparecen programas completos de inversión que estaban previstos para Canarias. Desaparece totalmente el plan contra la pobreza, desaparece las infraestructuras turísticas. Señora Taño, el dinero para ustedes hablan de un recorte de... partidas completas que desaparecen. Señora Taño, ustedes hablan de un recorte de 300 millones, cifras que no coinciden con lo que hablan los socialistas. ¿No estamos ante un baile de cifras? No, porque de lo que yo he escuchado, lo que se dice es que los presupuestos son buenos porque aumentan las partidas para determinadas partidas sociales, que aumentan igual en toda España. Supongo
que cuando se aumentan las pensiones, se van a aumentar para todos los pensionistas españoles, incluidos los canarios. Supongo que cuando se aumentan las partidas para mujeres víctimas de violencia de género, estamos hablando de que se aumentan para todas las personas que viven en toda España, incluido Canarias, y por tanto esa cuenta a nosotros no nos vale. No nos vale que nos digan que nos dan lo mismo en materia, en lo que aumenta que el resto de España. ¿Y por ustedes supuesto, consideran que esto se puede nosotros solucionar lo que decimos es que en el las periodo de cantidades enmiendas? Específicas para Canarias no están. En el periodo de enmiendas tienen que aparecer todas las partidas que nos corresponden, todos los euros, uno tras otro. Y también, por cierto, el dinero del 2018, que todavía nos resta por venir. Lo que no podemos es estar dando pasos atrás constantemente cuando son cosas que llevamos peleando mucho tiempo, que conseguimos, y no puede ser que de forma unilateral llegue un gobierno y nos lo quite. Es que no puede ser. Señora Taño, a otras prioridades o a otras comunidades autónomas. Señora Taño, muchos consideran que estos son estrategias de partido porque estamos directamente en precampaña. ¿Qué considera usted? Bueno, los números son números y están ahí. Y estamos hablando de dinero para la pobreza, para educación, para turismo, para infraestructuras turísticas. O sea, estamos hablando de dinero que va a ir a mejorar aspectos imprescindibles en Canarias, que hemos conseguido a través de una lucha de años. Y los presupuestos son dinero, son euros uno detrás de otro. Se puede establecer las estrategias que se quieran, pero en la realidad, si los presupuestos generales del Estado contemplan las partidas que le corresponden a Canarias, eso no es debatible. ¿Es así o no es así? Porque es dinero y financiación. Guadalupe, no estamos hablando de otra cosa. Guadalupe y yo González Taño, que no ayuda, que encima el presidente Sánchez no quiera ni siquiera reunirse con el presidente del gobierno cuando viene a Canarias. Eso además no ayuda a pensar que haya un clima de diálogo entre el gobierno central para arreglar todo esto. Guadalupe González Taño, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Miguel Ángel, continuamos con el debate. Pues sí, nueva opinión que sumamos al debate. Hemos escuchado a la secretaria de Organización de Coalición Canaria. Marta, ¿querías aportar algo también al debate? Sí, yo creo que hay un margen de mejora clarísimo en la tramitación de los presupuestos. Lo que pasa es que con posiciones como esta, a mí la verdad que me sorprende en qué papel ponen el PSOE Nacional y en su día el PP Nacional o sus partidos aquí. Es decir, es increíble cómo se ven obligados los socialistas canarios o los populares canarios también en la anterior etapa a justificar lo que no es justificable. Entonces, en lugar de hacer un frente, de presionar dentro de sus propios partidos para que esa mejora se llegue a lo que está, a lo que le corresponde a Canarias, a lo que le corresponde por los estatutos y por lo que se ha ido aprobando. Déjame nada más que poner un ejemplo. Jerónimo Saavedra reconoció públicamente en una ocasión que la incomprensión de su partido en el momento que en aquella época era Solchaga, después vino Borrell y después la incomprensión de su propio partido de entender cuál era la singularidad y la realidad de Canarias le perjudicó y le llevó a perder la presidencia del gobierno y todavía no la han recuperado. Es increíble que no sean capaces de presionar a sus partidos para que realmente... Sebastián, vamos con Sebastián, perdón. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, el Partido Popular ha reconocido perfectamente que hubo que hacer recortes por la crisis, pero no estamos en las mismas circunstancias en las que está ahora mismo el Partido Socialista, que tenemos un presupuesto expansivo, que es verdad, para mí, desde el punto de vista nuestro, viendo el presupuesto, es poco realista, es poco creíble ese presupuesto. ¿Por qué? Porque se gasta lo que no hay e ingresa lo que no existe. Los ingresos los ponemos en duda. El Partido Socialista ha aumentado las partidas de ingresos en un momento en la que todos los indicadores económicos dicen que va a haber una desaceleración de la economía. ¿Cómo va a ser eso? Claro, a base de subir los impuestos. Isabel y Migdalia, venga. Isabel, réplica y Migdalia. El presupuesto es bueno para Canarias. Yo entiendo que el Partido Popular, que por cierto dejó a Canarias sin partidas de absolutamente nada, que han sido los tribunales los que le han tenido que dar la razón a la comunidad autónoma porque le quitaron todo el dinero a Canarias. El Partido Popular está en su propia estrategia nacional. Marta, ha dicho ahora mismo un diputado del Partido Socialista, Sebastián Franquis, ha dicho, oiga, vamos a presentar enmiendas al presupuesto. Claro que el Partido Socialista está en posición de traer para Canarias cuantos más recursos mejor, pero eso no quiere decir que el presupuesto que presenta en este momento el Gobierno de España sea malo para Canarias, porque es que seguir insistiendo en que, por ejemplo, tener 400 millones de euros más en financiación autonómica para sanidad, educación o servicios sociales no es bueno para Canarias, es no pensar cómo está la sanidad, cómo está la educación o la dependencia en Canarias. Aquí se trata, Isabel, de una cosa, compromiso.
Y el compromiso cuando llegó Pedro Sánchez, escucha, cuando llegó Pedro Sánchez tenía unos compromisos adquiridos que el presupuesto que estaba gestionando era el presupuesto del PP. Siempre cuando llega algún partido a la Moncloa, a Coalición Canaria o a Canarias o al partido que le toca en el gobierno, le toca salir de la casilla de salida, volver a explicar cuál es nuestra situación. El compromiso era esos convenios que estaban firmados, pero ya han incumplido el primer punto que ellos han aprobado con Canarias, que era el Estatuto de Autonomía y el REF. Pero y en es que el no REF, se incumple, es que no es real que se incumpla. Sí, es real porque está, y entonces intuyo que lo que han aprobado no se lo han leído bien, porque ahora mismo estamos el quinto en la cola de inversión. Pero Migdalia, vamos a decir, porque yo creo que Coalición Canaria también tiene que hacer un ejercicio de sinceridad. No, un ejercicio de sinceridad. Por ejemplo, Coalición Canaria, que se saca esos 300 millones, no sabemos de dónde, dice faltan 140 de carreteras. De carreteras viene lo que Coalición Canaria firmó hace nada, pero es que Coalición Canaria es quien ha pedido, en lugar de 200 millones, 60 para 2019. ¿Y sabes por qué, Migdalia? Porque no lo pueden gestionar, porque son incapaces de gestionar bien. Piden un plan contra la pobreza, que por cierto la partida está a nivel estatal, piden que se repita el plan contra la pobreza cuando han tenido que devolver el dinero. Cerramos, lo siento, tenemos que cerrar este debate aquí. Hay que recordar que estamos hablando de unos proyectos de presupuestos generales que todavía tienen que pasar y superar esa tramitación parlamentaria, y eso todavía no está muy claro. Vamos a cambiar de tema, Marina, porque vamos a hablar de algo que seguramente a muchos telespectadores les va a sonar. Jornadas maratonianas, salarios mediocres y además, en muchos casos, sin prestaciones sociales. Estamos hablando de trabajos basura en la que muchos canarios se tienen que ver para poder salir adelante. Marina. Así es, Miguel Ángel, y es que a pesar de que ya hemos dejado atrás la crisis económica, en el mercado laboral proliferan y de qué manera los empleos basura. Y si no me creen, vean los siguientes ejemplos. Cada 15 días cobramos, unas veces 200, otras veces 300. 700 euros mensual como sueldo, trabajando 10 horas diarias. 100 euros fue lo más normal que yo cobré por quincena, que ellos te pagan por quincena. 200 euros al mes. El mes de Navidades recuerdo haber cobrado unos 130 euros, una cosa así. La situación laboral en Canarias es mala y además muy injusta. Sueldos que no permiten llegar a fin de mes, ritmo muy alto de trabajo, horas extras que no se cobran ni tampoco se cotizan. Esto y un largo etcétera son las condiciones que reúnen los trabajos basura. En los últimos años hemos observado cómo la economía canaria ha ido creciendo y a la par ha ido creciendo la precariedad laboral. La reforma laboral de 2012 no ha generado empleo y el que ha generado ha sido empleo precario. Un empleo precario que muchos aceptan porque no les queda otra. Cumplir años juega en contra en el mercado laboral. En Canarias existen más de 105.000 parados mayores de 45 años. Una amenaza con la que convive María. Lleva toda su vida trabajando empaquetando tomates. Un trabajo que asegura cada vez es más precario. Mucha gente con ansiedad, no llegamos a fin de mes, vivimos en que no sabemos lo que nos espera. Hay matrimonios que están en el mismo empaquetado, tanto hombre como mujer, que están llevando un sueldo a casa y no les llega. ¿Por qué? ¿Cuánto se puede cobrar? Cobramos 4 euros con 13 la hora ordinaria al día. ¿Y si un día solo echas 4 horas? Eso es lo que cobramos. Y eso del día que tienes la suerte de ir a trabajar. De ir a trabajar. Cuando te dicen quédate en tu casa es porque no hay tomate y tenemos que irnos a casa. María afirma que en muchas ocasiones no llegan a cotizar 180 días, una cotización necesaria para cobrar el paro cuando termina la campaña. Si en invierno les cuesta llegar a fin de mes, ¿qué ocurre en verano? En verano tienes todas las puertas cerradas, porque tú eres mayor de 50 años, a ti no te admiten en ninguna empresa, ni siquiera para limpiar escaleras porque eres mayor. Y si no voy a trabajar, ¿qué llevo a mi casa? ¿Quién me paga el agua? ¿Quién me paga la luz? No solo los salarios en el campo son bajos. Pedro, nombre ficticio, trabajó como repartidor de comida a domicilio en una de las empresas más potentes que trabajan a nivel nacional. Hoy también comparte su experiencia con nosotros. Mi situación era, yo soy estudiante, necesito un trabajo que pueda compaginar con los estudios y como tengo clases por las mañanas y por las tardes, la gran mayoría de los trabajos no me cogen, porque me necesitan o todas las mañanas o todas las tardes. La empresa esta me vendía la idea de que yo podía entrar a clase, salir, ir a trabajar, volver a clase, volver a salir, seguir trabajando, cosa que no fue real nunca. ¿Cuánto dinero llegaste a ganar tú en esta empresa al mes? 100 euros fue lo más normal que yo cobré por quincena,
que ellos te pagan por 200 euros quincena. al mes. Unos 200 euros al mes. Pero sí es verdad que hay personas, para poder crecer en la aplicación y tener trabajo, se ven obligados a comprarse un vehículo mejor, a que cuando se les rompe su vehículo tener que alquilar uno de sustitución porque no pueden dejar de ir a trabajar un solo día. Y hay incluso quien ha perdido dinero trabajando para esta empresa. Hay muchas personas que han perdido dinero. Este tipo de empresas no tiene ni un solo día de descanso. No tienes ni un día libre para cogerte, por ningún tipo de motivo. Por eso eres un falso autónomo, porque al fin y al cabo eres un empleado de esta empresa. El caso de Pedro no es ni mucho menos aislado. Si miramos a nuestro alrededor, podríamos encontrar decenas de historias. Rubén tiene 27 años y para pagar los estudios ha tenido que pasar también por varios trabajos precarios. El que recuerda con más frescura, vendedor de seguro de decesos. No había sueldo per se, a mí me captaron diciéndome que los primeros meses se te completaba el sueldo a modo de formación, así que ibas a cobrar por lo menos el primer mes unos 450 euros, que es lo que dijeron que tal, pero la realidad es que una vez pasó ese mes, todos los sueldos que yo tuve fueron a base de comisión. Por ejemplo, lo más reseñable fue el mes de Navidades, que trabajando el día 31 y el día 23, que no el 24, recuerdo haber cobrado unos 130 euros, una cosa así. ¿Y tú cómo te mantienes ahora mismo? Ahora he vuelto a vivir con mis padres. Salarios bajos, horas extras que no se cobran, jornadas interminables y personas que se ven obligadas a aceptar estos puestos para poder subsistir. ¿Estamos ante una nueva forma de esclavitud? Bueno, pues hemos visto ejemplos de trabajos que se están dando ahora mismo en Canarias. Así es, y para hablar exactamente de esto, incorporamos al debate a la abogada Rocío Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Martín, de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Jesús del Amo, economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tienen exactamente 20 segundos para contestar a la siguiente pregunta. ¿Son estos empleos basura la nueva forma de esclavitud? Paco Pomares, 20 segundos. Hombre, yo creo que utilizar epítetos tan brutales como esclavitud, si le preguntáramos a un esclavo si sus condiciones son las mismas que un trabajador mal pagado, pues probablemente no lo aceptaría. Pero desde luego son empleos muy precarios y que no deberían de permitirse. Yo creo que a estas alturas lo que hay que plantearse es dejarse tonterías y reformar la reforma laboral, que es el asunto que queda pendiente en este gobierno. Marta. Bueno, empezaron por hablar de las tomateras, que fue el tema de la parcería, que efectivamente los tiempos son otros, las condiciones son otras, pero desde luego en los tiempos que corren actuales es un nivel de precariedad que roza lo grave. Aquí habría que preguntarse dónde está la inspección de trabajo, qué hace inspección de trabajo, porque son casos flagrantes y después es la muestra de por qué hay más ricos y más pobres y se ha ampliado la brecha. Yo creo que esclavitud no es, además reciben un salario que está mal pagado, es verdad, pero también es verdad que tienen una cotización, que cotizan y que es necesario y que por eso se ven obligados realmente a tener que aceptar esos trabajos, pero al fin y al cabo eso también llena las arcas del Estado y es necesario. Jorge. Sí, yo creo que es una esclavitud. Por otra parte, como la de casi todos los trabajadores, porque si todo el mundo trabaja por obligación, ¿no? Es una especie de esclavitud para servir a nuestro gran amo, que es el Estado, y para poder comer a final de mes. Pero hay un trabajo especialmente mal pagado, que el que ustedes han presentado, que es escandaloso. Jesús. Bueno, yo lo que veo es que hay unas situaciones, ¿no?, en las que gente que busca empleos está estudiando o que tiene una situación que necesita un apoyo y que realmente se encuentra abocado a situaciones muy mal pagadas, ¿no? Hay que preguntarse por qué el mercado laboral no les da mejores condiciones a estas personas, ¿no? Y entraremos en ese debate en qué hay que hacer para que haya unos salarios dignos para también situaciones de temporalidad. Esther Martín. La precariedad laboral es una consecuencia directa de las políticas de austeridad, de la reforma laboral del Partido Popular de 2012 y que tiene un impacto directo en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y de las trabajadoras. Uno de los problemas fundamentales de nuestro archipiélago, por supuesto, además del desempleo, son las precarias condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de precariedad, de sueldos bajos. Hay un dato, y es un dato que conocemos todos prácticamente, que es que el sueldo medio en esta región lleva estancado desde hace muchos años, a pesar de las cifras macroeconómicas, a pesar del aumento de beneficios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué siguen dando o encontrando este tipo de trabajo, Jesús? El sueldo medio en Canarias está en unos 1.600 euros brutos. El medio, mensuales. ni el más frecuente ni el mediano, sí, Jesús. Y estamos además a la cola de España porque detrás de Extremadura somos los penúltimos, ¿no? Lo cual implica pues que realmente tenemos un problema, ¿no? El más alto, si no recuerdo más, País Vasco, estamos hablando de 2.200 euros. Sí. Pero todo hay que verlo en perspectiva, porque recordemos
y situemos, ¿no?, dónde está Canarias. Canarias está en España. España es el país, si no recuerdo mal, 37 en renta per cápita del mundo. O sea, lo que yo iría en la línea de Paco, ¿no? Hay que hablar realmente con muchísima más gente que es mucho más pobre que nosotros, dónde está nuestra precariedad y nuestro nivel de vida, ¿eh? Ojito, estamos en el 40 top pero mundial. Los fenómenos no ocurren. Vamos a ver, a Extremadura y a Canarias no es la que hay una maldición bíblica para cobrar salarios menores que la media del Estado. Es decir, nosotros los penúltimos por la cola. Yo creo que esto está en función de dos cosas. Tenemos un excedente de mano de obra. Y cuando hay un excedente de mano de obra, yo qué sé, los sindicatos no admitirían probablemente hacer lo que hacen los plataneros, que cuando tienen un exceso de producción pican el plátano y lo tiran y retiran mercancía del mercado. A las personas no las podemos picar, pero en Canarias tenemos 200.000 personas en paro y un mercado laboral que parece que está a reventar. ¿Qué hacemos con esas personas? Hay gente de 50 y pico años que no tiene trabajo y no lo va a tener en su vida. También tenemos una temporalidad, unos contratos a tiempos parciales que son totalmente escandalosos. Cada vez que hay inspecciones de trabajo específicas, aflora la economía sumergida, que tasa al propio director general del trabajo a más de 6.000 millones de euros. Podemos hablar de eso. Por lo tanto, no, estoy hablando ahora de nuestro archipiélago. Por lo tanto, en el momento, si economía sumergida y economía irregular, denomínalo como consideres, pero es economía sumergida. Hablamos del número de horas extraordinarias, 6,8 millones de horas extraordinarias que se realizan cada semana, de las cuales más del 50% ni se pagan, ni se compensa, no se abona. Por lo tanto, no es que haya un excedente de mano de obra, es que hay una condiciones laborales muy precarias. Aportar un pequeño dato porque hemos establecido una correlación entre temporalidad y me toca a mí defender al Partido Popular, bueno, me tocará. La tasa de temporalidad en España es del 26%, pero es del 26% hace muchísimo tiempo, antes de la reforma laboral ya era. Y es de verdad que estamos también a la cola de Europa, por delante solamente de Polonia. Pero sí que es verdad que últimamente los contratos temporales o los fijos han aumentado, ¿no? Estamos prácticamente con la misma población activa y tenemos 1 millón más de contratos fijos. La temporalidad no es un problema cuando es una temporalidad buscada. El problema de España, que es donde tendríamos que entrar, es que dicen casi que el 80% de los trabajadores temporales no les gustaría serlo. Ese es un problema. La temporalidad en sí no es mala, porque tú puedes estar estudiando y puedes tener un trabajo temporal o a tiempo parcial. Entonces lo que hay que buscar es cómo podemos incorporar y cómo podemos flexibilizar, porque al final los que crean el trabajo son los empresarios y los empresarios se ven muy atados para flexibilizar y no pueden incorporar gente al mercado laboral. Jesús, parece que es complicadísimo encontrar en España y en Canarias un trabajo, Miguel Ángel, con condiciones dignas. Efectivamente, y ya verán porque en la segunda parte de nuestro reportaje hemos acompañado a un trabajador, una persona, en busca de un trabajo en Canarias y ya verán las ofertas de trabajo que se ha encontrado. La verdad es que son muy poco apetecibles. Vean. Canarias cerró 2018 con 207.000 parados, personas que buscan activamente un empleo, pero ¿es fácil o difícil encontrar un trabajo? Buceamos en Internet. En la mayoría de las ocasiones, cuando nos encontramos en desempleo, es lo primero que hacemos. Nos detenemos en uno de los portales más conocidos y encontramos este anuncio. Se busca comercial. A priori no nos muestran ni siquiera las condiciones. Marcamos el teléfono que aparece en el anuncio. El primer mes sería a comisión. Si tú no vendes nada, lógicamente no se te va a pagar nada. Sin pelos en la lengua, reconoce que busca una persona que durante un mes trabaje sin estar dado de alta en la Seguridad Social. A partir del mes valorará si hace contrato o no. La comisión ahora mismo es del 10%. Si en un mes me vendes 1.000 euros, pues el 10%. El 10% de 1.000 son 100 euros. Ese es el sueldo al que podría aspirar una persona que acepte esta oferta laboral. Nos preguntamos si será la tónica habitual. Continuamos con nuestra investigación. Ojeamos anuncios y cerramos varias entrevistas de trabajo. Será este joven, Yumar, el chico que se haga pasar por aspirante. Un joven desempleado que necesita urgentemente un trabajo. ¿Creen que se aprovecharán de su necesidad? Nos dirigimos a la primera entrevista concertada. Esperamos unos minutos fuera y el aspirante aparece. Primera oferta de empleo. Te dicen que tienes que cuidar camellos, por lo menos eso ponía en el anuncio. No sé qué te han dicho en la entrevista. Sí, bueno, ya no solamente son camellos, eran caballos, pony, y no solo cuidarlos, sino también tendría que salir de ruta
¿Con turistas? Con turistas, claro. ¿Para enseñarles la zona y Sí. animales? ¿Y todo eso por cuánto dinero? Pues por unos 450 euros. ¿Al mes? Sí. 450 euros al mes por trabajar 6 días a la semana. Continuamos. En esta ocasión se presenta como candidato a ayudante de camarero. Poco tiempo después sale de la entrevista. Lo que me ofrecieron fue un salario de 700 euros al mes, trabajando 6 días a la semana durante 10 horas al día. 10 horas al día, o sea, Sí. no 8, No. que es una jornada laboral, sino Completa, 10 horas. exactamente. 10 horas al día. ¿Y esas 2 horas extra que estás echando de más, te la Se- pagan aparte? No, para nada. Se incluyen dentro del salario. 700 euros al mes por trabajar 6 días a la semana. Obligatorio pasar la prueba, trabajar gratis y sin estar dado de alta un fin de semana completo, 20 horas en total. Todavía nos queda la esperanza de que no en todos los sitios ocurra lo mismo. Arrancamos y vamos a la siguiente entrevista. Yumar aparece y nos cuenta qué ha vivido dentro. Me ofrecieron ir durante 2 o 4 días a aprender el oficio, no remunerado por supuesto. Completamente gratis. Exactamente. De 2 a 4 días para que aprendas a pintar el A coche. pintar, sí. ¿Y por cuántas horas al día? Pues serían 12 horas diarias. Ya lo han oído, la historia se repite. Aquí le exigen trabajar de 2 a 4 días gratis y sin contrato. Si pasa la prueba lo emplearían por 1.000 euros al mes. Trabajaría 6 días a la semana y 12 horas por día. A veces la realidad supera la ficción. Yumar ha hecho de gancho en este reportaje, pero ¿qué haría usted si no tuviera empleo y estuviera desesperado? ¿Se sentiría en la obligación de aceptar alguno de estos trabajos basura? Les recordamos que les estamos hablando de ofertas de empleo absolutamente reales que pueden encontrar ustedes mismos en los periódicos o en las plataformas digitales, en internet, por ejemplo, Miguel Ángel. Ofertas que hemos visto sangrantes, la verdad, sangrantes. ¿Qué se puede hacer para combatir o ir contra estas ofertas abusivas, Paco? Porque hay una inspección, pero se ve que a la inspección se le pasan estas ofertas. Vamos a ver, yo creo que el análisis de lo que hemos visto en el programa demuestra 3 cosas. Una es que la mayor parte de las ofertas de trabajo que se han presentado son ofertas que están fuera de la legalidad, son ofertas que no responden ni siquiera a lo que es un contrato razonable. No es por decirlo de alguna manera, que sean fruto de la precariedad que ha traído la reforma laboral, es que son directamente ilegales, son ofertas en las que se produce explotación pura y dura. Por lo tanto, yo me resisto a creer que de los trabajos que se ofrecen y que se crean en esta región, todos los trabajos respondan a este esquema. Marta, Tiene que haber otro tipo de trabajos en oferta, Yo ¿no? creo que lo mismo que Paco decía, habría que ver qué porcentaje es esto, que aunque fuera poco sería grave. Estamos hablando precisamente de eso, Marta. Sí, pero a mí me gustaría hilar con una cosa que comentó Jorge antes, tratando de buscarle respuesta a qué hacemos para que este mercado de trabajo, este mercado laboral dé para cubrir todos esos trabajos. El otro día contaron brevemente una anécdota en un congreso de turismo en el que dijeron: los municipios del sur de Tenerife tienen un 7% de paro y los del norte tienen por encima del 30%, y no bajan los trabajadores del norte al sur porque bajar y cruzar toda esa isla para ir a trabajar abajo no se puede cubrir, y por lo tanto el 30% del sector turístico se cubre con trabajadores foráneos. Eso es uno de los tapones. Es que hay que empezar a mirar los tapones para que estas situaciones no se produzcan. Rocío, hablando de trabajos basura, ¿son más habituales, menos habituales? Paco dice que no, que son un ejemplo, no sé si decirlo, el ejemplo mayoritario. Yo es que no lo veo como un ejemplo mayoritario. Sí es verdad que en muchas condiciones, y lo ves día a día en los juzgados, sí es verdad que están mal pagados, que se aprovecha, y una vez que denuncia o demanda el trabajador, ya sí vuelve a recoger todos sus derechos, ¿no? Ahora bien, yo creo que esa no es la tónica normal, eso no es la generalidad, o por lo menos no es la que yo vivo. Estel Martín, no sé si te parece lo habitual o quizás las empresas se están aprovechando de la gente que está en paro. Me quedo con un poco de ambas. Una de las problemáticas que tenemos es que la mayoría de las empresas de nuestro país, de nuestro archipiélago también, son pequeñas empresas con 1, 2, 3 trabajadores que por normativa no tiene derecho a tener un representante legal. No son trabajadores y trabajadoras que se puedan organizar, y por lo tanto son colectivos que están mucho más desprotegidos. Esto, desgraciadamente, es la tónica que desde nuestra organización sindical vemos de constante, denunciamos. El problema ante la inspección de trabajo, que perdona, es tener un representante legal para poder adquirir un derecho. Es que no existe, o sea, hay
pocos recursos para la propia inspección de trabajo. Y lo que decía antes, de hecho, cada vez que vienen recursos, que se montan, pues vienen hace nada, estuvieron 32 inspectores e inspectoras de Península y aflora el empleo. Por lo tanto, tenemos un problema y un problema grave. Jesús. Sí, realmente, bueno, ahora me va a tocar defender al Gobierno de Canarias. La inspección está funcionando y sube realmente, y las cifras son bastante elocuentes, ¿no?, de la cantidad de empleo que aflora, ¿no? Lo que hay que preguntarse es por qué se sumerge el empleo. Vamos a ver, estamos hablando del sueldo, ¿no?, 1.600 euros, pero es que al bolsillo del trabajador, y vamos con Bettencourt, llegan 1.200 euros. Entonces, al final, también los empresarios de esas pequeñas empresas ahora les suben el salario mínimo interprofesional, les cuesta mucho más crear empleo. Tenemos que... Es un problema complejo. Hay dos realidades distintas. El sector público, que tiene una realidad completamente diferente al mercado privado, y el mercado privado donde se está produciendo efectivamente cosas como esta que hemos visto, ¿no? Yo no creo que esto sea la gran mayoría de trabajos. Es verdad que estamos hablando de trabajos poco cualificados, que no tienen una gran especialización del trabajador, y ahí se produce efectivamente un abuso. Yo creo que hay una economía sumergida en Canarias, que creo que es el 30% del PIB, está entre el 25 y el 30% del PIB, que no hay Dios que la aflore. Pero todo el mundo viene diciendo lo mismo: jamás se podrá aflorar mientras no se produzca un calentamiento económico. Y Sí. acabo una cosa nada más. Cierra, Jorge. No he visto un solo gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, que haya reducido las cargas laborales fiscales sobre el trabajo. Hay que recordar que estamos viendo trabajos basura, por eso lo denominamos trabajos basura. No estamos diciendo que sea la tónica habitual, pero sí son ofertas que se están dando. Entonces, hay una cuestión que aquí a lo mejor sobresale. ¿Se dan estas ofertas porque hay trabajadores que aceptan estas ofertas o se dan por sistema? No sé, Rocío. Yo me pongo en una situación de necesidad y yo aseguro que me pondría a trabajar de lo que fuese, por el precio que fuese, y más si me da la suerte de que me cotice. Entonces, porque ahora con la modificación de la ley y todo, tienes que tener unos años cumplidos para poder tener derecho a una pensión. Entonces llega un momento en el que yo por necesidad, pues sí lo cogería. Claro que sí, es que no se me caerían los anillos ni muchísimo menos. Rocío, e imagino que ninguno de los que estamos aquí. No sé si están de acuerdo que estas ofertas, bueno, y la mayoría de estos empleos basura se siguen cebando con jóvenes y que también con mujeres, Paco. ¿Por qué? Básicamente porque son los dos sectores en los que más demanda de trabajo hay. Es decir, en el caso de los jóvenes siempre ha habido la percepción de que a los jóvenes se les ofrecen los peores trabajos. Es hasta cierto punto una tónica conocida. En el caso de las mujeres, fundamentalmente porque el número de mujeres desempleadas que hay sigue siendo superior al número de hombres desempleados y por lo tanto hay una mayor dificultad. Pero, por decirlo de alguna manera, es más fácil tratar de una manera delictiva o una manera irregular a una persona que dispone de menos formación, como puede ser un joven en muchos casos, o de menos habituación a estar en el mercado de trabajo, que alguien que lleva ya algunos años. Ahora bien, la desesperación nos viste a todos del mismo color y esa es una de las cosas que hay que plantearse. La gente que está desesperada acepta lo que se le pone delante. Muchísimas gracias, Paco, y a todos los que han estado en este debate. Nosotros vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se muevan porque, escuchen, les vamos a ofrecer una entrevista histórica. En unos momentos aquí en El Foco juntaremos a los 5 líderes de la radio de Canarias. No se lo pueden perder. En solo 2 minutos volvemos, no se vayan. Hasta luego. Nuestros siguientes protagonistas conocen, ya verán muy bien lo que es la actualidad informativa. No en vano trabajan todas las mañanas, Marina, precisamente con la actualidad. Así es, porque cada mañana miles de oyentes en las islas se despiertan para conocer la actualidad de Canarias. Escuchen, porque hemos reunido a los 5 líderes de las radios matinales de aquí, del archipiélago. No se pierdan la emocionante charla que hemos tenido con ellos. Buenos días, son las 8:30 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Rodríguez, compañeros y todos los oyentes. De las últimas horas, novedades que les estamos contando aquí en Onda Cero cuando son las 7. Buenos días, cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, abrimos página de entrevista en Canarias Radio. Son las 8:56 minutos. Gracias, Guillermo. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos.
No me van, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me van a negar que este es un momento histórico, ¿no? La primera vez que reunimos a los 5 líderes de las radios canarias. Miguel Guedes de la Canarias Radio, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Evaristo Quintana de Cadena SER. También tenemos a Mayer Trujillo de COPE, Gustavo de Dios de Onda Cero, Iván Jiménez de Radio Nacional. Estamos con los 5 líderes de las radios de Canarias, pero aquí soy la única mujer, ¿no les sorprende? ¿Sigue siendo un ámbito para el hombre? No tendría por qué serlo, de ninguna manera. Pero tienes razón y es algo que a mí particularmente me preocupa y probablemente esto indica que tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? ¿Por qué eligieron la radio? Bueno, la radio fue una oportunidad. Fue una oportunidad después de mucho tiempo en televisión de poder hacer algo que emociona de una manera muy especial cuando te sientas ya profesionalmente formado y con cierto bagaje detrás y te sientas delante de un micrófono. Yo cuando era pequeño iba en el coche con mi padre y siempre, bueno, pues solo existía Radio Nacional, alguna radio por ahí suelta, pero vamos, y cada vez que cada hora sonaban los informativos y ahí se contaban las noticias y escuchabas a la gente, ¿no? Que hablaba por la radio, cómo lo contaban, cómo tú te imaginabas lo que te estaban contando, ¿no? Al final, con los años te das cuenta que al final la radio es un hombre, una mujer con un micrófono o con un móvil hoy en día, contando cosas, viendo lo que está ocurriendo, contándose a las personas que están escuchando la radio y describiendo, y que la gente que escucha se está imaginando lo que está ocurriendo, ¿no? No lo ve como en la televisión, no lo ve como en internet, como hoy en día se ven fotos, etcétera, etcétera, ¿no? En las redes. Yo me imagino que no todo es tan romántico, no todo es tan bonito y hay meteduras de pata grandes. Mayer. Pues sí, yo me río mucho con una. Apareció una foca, en principio monje, en el archipiélago, y la llevaron al Loro Parque para cuidarla y recuperarla, ¿no? Y cuando terminaron de recuperarla, pues dieron una rueda de prensa para explicar que exactamente no era foca monje, ¿no? Entonces entrevisté al director general de Protección de la Naturaleza, o del Medio Ambiente era en aquel momento. Y entonces dice, lo primero aclarar que hemos llegado a la conclusión de que no es una foca monje. Y entonces yo taché monje para que ya no me equivocara más, pero se paró ahí y nos siguió hablando, y entonces el subconsciente me jugó una mala pasada y le digo, ¿y cómo es que apareció esta monjita aquí? Y dice, a ver, foquita, que estamos en la COPE, ¿eh? Evaristo, tú tienes muchas. Un montón, fantástico. A mí también, y me gusta que me la recuerden, no creas que no me gusta, me río con ello. Una muy simpática, un responsable de UNICEF, que se lo hemos contado mucho en los actos de la SER, en las entregas de premios del Canario, y una de ellas fue en esa entrevista con el responsable aquí en Canarias de UNICEF, como todos sabemos, que es Amos García. Y yo durante toda la entrevista me empeñé en decir en todas, y yo creo que fue el día que más señalé quién era el invitado, porque a mí me gusta recordar mucho para que el oyente, si se acaba de incorporar, sepa quién es. Y esa entrevista me parece que lo dije por unos 10 veces, pero unos media hora 10 veces. Y en todas le dije Amos Bilbao, en todas. Y él, que es muy educado, tan solo al final, cuando lo despedí, dice, bueno, una cosa, hoy te has despistado, que yo soy Amos García. Y lo del bar, digo, será por un motorista. Y mis compañeros dijeron que era por el vino. Pero bueno, por el vino seguramente. Me imagino que del humor también pasamos a ese momento emotivo. ¿Alguna entrevista que ustedes recuerden en el que a lo mejor no llorara mares, pero sí que se le humedecieran los ojos, que se emocionara muchísimo? Yo tengo muchas. Yo tengo muchas. Pero una hace poco. Venga, voy a contarla. Muy poquito. Que recuerden la sentencia del caso del niño de Galdar, que tenía una enfermedad muy complicada y que el gobierno estaba planteándose recurrir, que siempre había recurrido la sentencia para pagar un pastón a la familia, y finalmente el gobierno no recurrió, y nosotros le hicimos una llamada en directo esa misma mañana, después de que el consejero confirmó en la antena nuestra de la SER que no iba a recurrir, que eso era una pasada para la familia. Llamamos a la familia y en antena le dijimos, no va a recurrir, y en el momento de emoción yo me emocioné. Las mías no tuvieron final feliz, ¿no? En cualquiera de los casos, pero yo creo que la que más a mí me ha impactado en los últimos años fue todo lo que rodeó al accidente de Hispaner, ¿no? El accidente creo que fue un viernes, la noche siguiente, el sábado siguiente, ese mismo sábado por noche llegó ya el primer féretro. Y recuerdo que estábamos en la terminal del aeropuerto, había un coche aparcado con unas personas que evidentemente eran familiares, y les pregunté, bueno, y me dijeron, sí, estamos aquí recibiendo a mi sobrino. Yo todavía se me ponen los pelos de punta. Yo recuerdo muy impactado cubrir mi primer caso de violencia machista, ¿no? Y nunca olvidaré la cara de los dos niños que fueron testigos
y estaban allí con una vecina que los estaba cuidando, porque este individuo mató a la madre de los niños, mató a la suegra y después se disparó, y los niños fueron testigos de todo y lo estaba cuidando una vecina para que no le hicieran nada. Y esa mirada nunca se me va a olvidar. Son cosas que forman parte de la radio del día a día, también temas muy tristes, pero ¿qué ha fallado para que el periodista Mayer haya perdido poder de convicción? Ya no convencemos tanto. Bueno, yo no sé si nuestra misión es convencer, ¿no? Yo creo que probablemente no pase por ahí tanto, sino informar de tal forma que el oyente que está al otro lado nos crea, ¿no? Y probablemente sí que hemos perdido un poco de credibilidad, o por lo menos es lo que dice la gente cuando les encuestan, ¿no? Está denostada un poco la profesión, eso no lo podemos negar. Yo creo quizás haber mostrado de alguna manera o hacer ver quizás demasiada cercanía hacia el poder y no tanto hacia los ciudadanos. ¿Somos los periodistas ahora cómplices del circo en lo que se ha convertido la política? No, somos contadores de historia. Lógicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay crispación? ¿Qué hacemos? ¿No la contamos? Hay una diferencia muy grande, desde mi punto de vista, con la información política que se hacía hace 15 años con la que se hace ahora, ¿no? Hay cierta tendencia a pensar que por gritarle al otro que tienes enfrente vas a tener más relevancia. Y es cierto, hay algunos políticos, algunos y alguna que otra canario y canaria, que en el Congreso se han hecho célebres simplemente por gritarle a un ministro. Y se han hecho por hablar sin papeles. Y por hablar sin papeles también. Lo cual no significa que cuando uno habla sin papeles, pero habla mejor. No, efectivamente. Y haya pensado mejor las cosas, igual ha pensado menos. Pero bueno, el término general es que haya... Claro, hay cierta tendencia a pensar que si le elevas la voz a otro, estás como teniendo razón en lo que el otro ha hecho mal. Pero sí que es cierto, Gustavo, que somos nosotros los que destacamos ciertos mensajes y siempre destacamos los que llaman más la atención. Claro, pero porque al final se ha convertido un poco en eso. Yo estoy con Miguel, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser espejo de lo que está ocurriendo. Y si lo que está ocurriendo es eso, pues hay que contarlo, ¿no? ¿Podemos hacer algo nosotros por bajar el nivel de crispación? Pues a lo mejor sí, pero vamos, que tenemos que ser fiel reflejo de lo que ocurre, aunque no nos guste lo que ocurre, que son muchas cosas las que ocurren que no nos gustan, ¿eh? Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes y que se trasladen con un poquito de imaginación al próximo 27 de mayo y me narren, me transmitan los datos electorales como si estuvieran en directo. ¿Qué es lo que va a pasar, Mayer? Creo que... Recuerda que habrá, son 70 diputados. Por eso creo que habrá dos bloques compitiendo por el 36, ¿no? Por un lado, me imagino, si se mantiene la tendencia actual, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, y no sé si convencerán a Ciudadanos, y por otro lado, Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, ¿no? También se supone que va a entrar Vox, con lo cual, pues no sé si sumarán el otro lado. Se confirma la sopa de letras de siglas que va a tener el Parlamento de Canarias. Hasta 8 nuevas fuerzas políticas van a componer el Parlamento. Va a ser muy complicada la gobernabilidad y nos espera como poco un mes y medio por delante para saber si hay gobierno o incluso si se repiten las elecciones. Yo estaría un poco también en esa línea. Probablemente se abre, después de una noche electoral que seguro que va a ser o que ha sido muy movida, se abrirá la incógnita de cuál va a ser la matemática electoral que va a permitir que Canarias pueda gobernarse. Hacen falta 36 diputados, yo voy a decir que va a ser difícil que con 2 partidos políticos se pueda gobernar, pero si eso ocurriera me atrevería a decir, atención, otra vez, PSOE, Coalición Canaria, podía ser el pacto. Es decir, que no los bloques, sino PSOE con presidencia por primera vez después de muchos años con Coalición Canaria. Lo que no estoy de acuerdo es que con Coalición se da la presidencia. Bueno, compañeros, estas han sido las quinielas. Última pregunta, ¿somos los periodistas más necesarios que nunca? Yo creo que sí, y sobre todo periodistas que tengan la capacidad de explicar lo que está ocurriendo realmente. Y desgraciadamente, tal y como estamos viendo el panorama de los medios, cada vez tenemos más opinadores y menos periodistas que se dedican a picar la piedra, a elaborar la información. Yo sí creo que hay que describir mucho la realidad, pero también creo que hay que mojarse mucho. Yo me mojo todos los días, esto no es fácil, uno se responsabiliza de lo que dice, pero también yo creo que los periodistas debemos mojarnos. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es por buscar las claves que puedan ayudar a la gente a interpretar eso que está ocurriendo. Cada vez se adolece más de eso, porque cada vez opina más gente que está menos capacitada. Yo no sé si somos más necesarios que nunca, lo que sí creo es que somos tan necesarios como siempre. Por lo tanto, nuestra labor es el oyente y es el público, es a quien nos debemos. Mientras les tengamos a ellos siempre
en mente y les tengamos a ellos siempre en nuestro pensamiento, irán las cosas por el camino por el que teóricamente deberían. Yo creo que yo estoy con Iván, o sea, no son más necesarios ahora que hace 30 años, yo creo que son igual de necesarios. Y simplemente decir que siempre con que haya uno solo de 20 que cuente la verdad, ya vale. Gustavo, Iván, Miguel, Evaristo, Mayer, ha sido un placer. Yo me imagino que los espectadores también han disfrutado. Yo por lo menos quiero que esto se repita, espero que ustedes hayan disfrutado. Que la gente sepa una cosa, que no solo trabajamos el tiempo que estamos en la antena, que eso nos lo dice mucho, trabajamos fuera bastante, ¿eh? Por la tarde y por la noche. Y por la noche. Y ya lo han visto, en esta ocasión han sido ellos, los líderes de la radio, los que nos han dado los titulares. Pero tenemos que cambiar de asunto porque en los últimos 9 años se han triplicado los casos de menores de 18 años investigados por violencia machista. Hay más casos porque hay más denuncias, eso es así, pero nos preguntamos si ha habido un giro machista en la sociedad. Miguel Ángel. Pues vamos a verlo con datos en la mano. A los más jóvenes, entre los 15 y los 29 años, les cuesta identificar comportamientos machistas. Lo demuestran las cifras. 1 de cada 4 ve normal la violencia en una pareja. Además, un 21% de ellos cree que este asunto se politiza y se exagera. Y un 31% asegura que es un problema que aumenta por culpa de los inmigrantes. Datos preocupantes recogidos en el último barómetro sobre adolescencia y juventud que indican la necesidad de trabajar más intensamente, como decíamos, en estos tramos de edad. La gente joven no entiende las relaciones igualitarias como debieran entenderse y esto significa que tenemos que llevar una serie de acciones encaminadas a trabajar con la gente joven. No conocer ni identificar comportamientos machistas impide corregirlos. Es el caso de aceptar como válidas situaciones de dominio o autoridad en la pareja. Entre esas actitudes se encuentra, por ejemplo, la de revisar los móviles, alejar a la otra persona de sus amistades o controlar de forma permanente dónde está la pareja. Nosotros lo asociamos a que mi pareja está preocupada por mí y esto se incrementa debido a los medios, así las redes sociales, que tenemos que nos hacen mucho más fácil que exista este control. Fíjense, uno de los principales problemas es que los adolescentes no saben interpretar la violencia machista si no hay agresión física. Los celos o el control son para ellos cuestiones menores que no las relacionan con el maltrato. En los primeros años de la adolescencia, vamos a llamarle 13, 14 años, un poco normalizan la situación, creen que bueno, es lo normal, lo hablan entre ellos y de hecho llega a normalizarse en exceso, porque en el fondo el machismo a veces lo normalizamos todos y todas, hasta que no llega a la cúspide, que es realmente cuando asesinan a las mujeres. Otra de las alarmas que emiten los jóvenes es la permanencia de roles que no parecen superarse, como que las chicas son sensibles y tiernas y los chicos activos y emprendedores. Lo que evidencia, sin duda, que todavía queda mucho por recorrer en la educación igualitaria, única vía para eliminar, esto hay que recordarlo, conductas machistas. Y esos han sido los datos y tenemos la pregunta directa para que contesten en 20 segundos antes, presentarles a la nueva invitada del debate, Carla Vallejo. Magistrada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. Encantada. 20 segundos, como estaba diciendo, ¿hay un giro machista en la sociedad, Carla? Yo creo que lo que hay es una reacción pública de un machismo que ya existía y que vivía cómodo y tranquilo en una sociedad que lo protegía, pero que ahora reacciona frente al auge del feminismo, de un movimiento claro que ha puesto la consecución de la igualdad real en el centro de las demandas políticas y sociales. Son los mismos, pero hacen más ruido y han perdido complejos, y se centran ahora en intoxicar a la juventud. ¿Paco? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado doña Carla. La percepción que tengo es que si comparamos la percepción que hoy tienen los jóvenes como las que tenían pues cuando yo tenía su edad, probablemente se ha avanzado muchísimo. Lo que sucede es que se está perdiendo el miedo a defender determinado tipo de posiciones que antes se consideraban posiciones intolerables. Jorge. Sí, yo coincido con Carla también. No es que sea un fenómeno nuevo, estaba ahí. Ahora se ve, antes no se veía. Ahora hay una mentalidad de cambiar esas conductas y esa cultura. También hay otro problema del que luego probablemente hablaremos, y es que seguimos manteniendo toda una cultura que no ha mutado al mismo tiempo que los incentivos de la sociedad, ¿no? Rocío. Yo creo que no, que la juventud ahora mismo es más machista.
Yo lo veo en los juzgados. A mí, en mi época, cuando era más joven, a mí nadie me controlaba ni me localizaba el móvil y no había tampoco ni siquiera medios. Hoy día yo veo que los jóvenes han retrocedido muchos pasos atrás de lo que pudieron conseguir mi madre y la gente más mayor. Ahora mismo estamos retrocediendo y se ve, además, la forma de manifestarse. Marta. No, yo no creo que sea más machista. Yo por lo menos encuentro la diferencia respecto a mi generación. Por lo menos estos chicos y chicas debaten ya sobre el tema. Lo difícil es lo que decían en la presentación del reportaje, identificar, que ellos identifiquen cuáles son esos supuestos de machismo para que los combatan. Tienen que identificarlo y eso es lo que les cuesta porque la sociedad les confunde. Esther. Estoy de acuerdo en la línea de lo que han comentado al respecto. Creo que la mejor vacuna para atajar esta violencia de género, para prevenirla, tiene que ser la formación, la educación, que debe ser transversal. Desde que son chiquititos, desde que tienen apenas 3 años, eso es fundamental para poder combatirla y combatirla con herramientas efectivas. Tiempo, Esther, no sé si están de acuerdo en que ha habido quizás una pérdida de valores. Carla, ¿hemos dejado solos a nuestros menores? Los hemos dejado solos, además, en un mundo en el que la intoxicación y la posibilidad de permear ante información no verificada, las famosas fake news, hace a la juventud muy vulnerable. Son los primeros destinatarios de todos estos mensajes, de todos estos bulos, estos datos que dan lugar a mitos, a estereotipos sobre la inmigración y la violencia de género, los roles de género. Son todas esas cuestiones que se difunden en redes sociales, en medios de comunicación, lo recibe la juventud y lo da por cierto, porque están en una época crucial de su vida formándose y son vulnerables a todos esos mensajes. Yo creo que donde está el problema ahí entonces es en la educación, en la capacidad de crítica, no realmente el que yo deje al niño abandonado por una canción o por una fake news o por algo, no, es por la capacidad de crítica que debe de tener y que se le debe inculcar por educación al joven para que sea capaz de decir esto que estoy escuchando o esto que leo no se corresponde con lo que yo opino y creo y lo que debe ser por respeto e igualdad a la mujer. Y creo que es por donde hay que partir y de donde deben hacer todo este tema de la violencia y de la igualdad. Jorge. Sí, bueno, estás perdiendo los papeles. Totalmente. Se notó, ¿no? Yo creo que vivimos un mundo donde se están produciendo fenómenos nuevos y todavía no sabemos las repercusiones que va a tener. Internet ha venido para cambiar muchísimas cosas. Los jóvenes tienen hoy porno a disposición fácil, tienen acceso a mensajes que cuanto más extremados y violentos son, más les seducen. Es decir, yo creo que tenemos una sociedad que va por un camino y unos medios de comunicación que todavía no terminamos de digerir. Yo no creo que la sociedad de hoy sea más machista de la que hace 50 años, ni de coña. Y además lo digo por experiencia, es decir, yo he vivido una sociedad que era infinitamente más machista, si quieres, que la de ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora contamos las cosas desde una perspectiva de género, es decir, y los asesinatos de hombres a mujeres tienen una repercusión enorme. Y por cierto, no sé si con el tema de la violencia de género y el papel de los medios de comunicación estamos cayendo en esa trampa famosa de la repercusión del terrorismo, ¿sabes? Cuando los terrorismos hacen un atentado que al contarlo estás creando un relato, ¿no? El efecto llamada. Bueno, yo creo que ocultar lo que padecemos en las mujeres respecto a la violencia de género sería un error, se mire desde donde se mire. Considero que los jóvenes tienen nuevas realidades, tienen las redes sociales, se manifiestan de otra manera. El problema fundamental es que no reconocen qué es la violencia de género. Consideran que es que te den una galleta hablando coloquialmente y que eso... No, es que la violencia de género es mucho más allá del que te den una torta en un momento dado. Tenemos que hablar de igualdad, no me canso de decirlo, políticas transversales en perspectiva de género y que les llegue la información sexual a la que tienen acceso nuestros jóvenes es la pornografía. Pero porque no se les educa respecto al sexo. Presten atención porque antes hemos conocido los datos, pero ahora hemos querido conocer la reacción de nuestros jóvenes. Vean. ¿Dónde estás, mi niña? ¿Por qué no me contestas? Estoy con mis amigas. Pero acabo de ver que te has conectado a Instagram. ¿Me estás leyendo? Contesta. ¿Les suena de algo esta conversación? Es el día a día de muchos jóvenes. A priori no parece alarmante, pero ¿qué se esconde detrás de estos mensajes? Acudimos a la universidad para hablar con varios jóvenes.
Mi pareja tiene mi contraseña de mi red social de Instagram. El novio de mi amiga le pidió la contraseña para controlarla desde las redes sociales. Mi novia tiene la contraseña de una de mis redes sociales. Porque confíes más en él o menos, no tiene por qué tener tu contraseña. Se la di yo, pero porque me la pidió. No debería habérsela dado porque veía que estaba teniendo unas actitudes un poco de control. Cuando me lee y no me contesta, pues no me siento bien. Y a lo mejor estaba hablando con una amiga en común y él le ponía, ¿qué coño haces conectado? Y no me habla. Él tenía un control sobre mí. Pues la verdad es que me siento ignorado. Lo primero que me viene a la cabeza es que ha pasado de mí. Miro a quién le da me gusta en las fotos en Instagram. Yo sí me cortaba a la hora de dar me gusta a ciertas fotos. Sí, era tóxico, es tóxico. Tenía celos con cualquier persona, hasta con mis mejores amigas, pero eso es normal. Pero los comportamientos machistas no solo se ven reflejados en las redes sociales. Las canciones de moda también contienen mensajes sexistas que calan entre los jóvenes. ¿Te lo puedo dar ya? Porque me está encendiendo muchísimo. Cuando escucho una canción y veo que tiene un mensaje machista me doy cuenta, pero lo ignoro. Yo sigo viendo, aunque sean machistas las canciones, sigo viendo de chicas que bailan. Siempre y cuando se escuche con una madurez suficiente y sepa diferenciar, no creo que haya problema, vamos. La música, lo que le gusta a la gente, si cambias la letra, la gente va a seguir escuchando. Tengo que reconocer que me gusta el plan de la música. El hecho de que influya las canciones creo que va en la personalidad de cada persona, los valores que tenga en su casa. Pues la letra de la canción me parece una normalización de la violencia de género hacia la mujer. Muchos jóvenes reproducen comportamientos machistas. El acceso sin control a redes sociales y a contenidos multimedia con mensajes sexistas influyen de forma determinante en sus actitudes. ¿Sería conveniente censurar este tipo de contenidos? Bueno, estas son las letras de algunas de las canciones y esas han sido las reacciones de nuestros jóvenes. Carla, ¿se debe censurar este tipo de mensajes, canciones o letras de alguna manera para que no lleguen a nuestros jóvenes? Si por censura te refieres a censura externa, creo de verdad que no, porque además entramos ahí en el debate sobre la libertad de información y la libertad de expresión. Sí que creo que es necesario que exista, por un lado, la propia autorregulación de los agentes productores de contenidos, como la tienen las redes sociales, y de otro, el coto, la limitación a los mensajes machistas, de donde tienen que partir de la madurez de la sociedad, de crear una sociedad de jóvenes con capacidad y espíritu crítico para rechazar esos mensajes, no de una prohibición externa. Paco, ¿censura sí o no? No. Estoy totalmente de acuerdo nuevamente con lo que plantea la señora Vallejo. Yo básicamente la idea que tengo es que el mundo en el que vivíamos nosotros cuando éramos jóvenes era un mundo más pequeño, un mundo en el que la influencia de la familia, la influencia del entorno, la influencia de los profesores era mayor que el de hoy. Hoy entran como una traca a través de los medios de comunicación y fundamentalmente las redes sociales, noticias falsas, manipulaciones, acceso a la pornografía, acceso a una, digamos, a un tipo de entretenimiento cada vez más sexualizado, cada vez más provocativo, y eso lo que está produciendo es una confusión extraordinaria, porque se están perdiendo las referencias tradicionales sin que haya más referencia que las que ofrecen los medios, ¿no? Bueno, yo creo que se ha hablado aquí de la educación, de cómo impactan también el tema de los videojuegos, de lo que ven los niños, las culturas y tal. Yo creo que también en las casas, que hacía la referencia a uno de los jóvenes, yo creo que desde luego la censura tampoco, pero sí se pueden tomar algunas medidas institucionales, como por ejemplo, en algún acto institucional donde se trae a un chico que tiene una música muy machista, pues que ese ayuntamiento, como ya ha pasado en algunas ocasiones, tome la decisión de decir, pues no queremos que venga este chico a tocar, y que eso vaya mostrando que se pueden tomar determinadas medidas para controlar y cuestionar sobre todo ese tipo de letras. Yo no estoy de acuerdo, es que si empezamos por ahí para censurar, ya vamos a continuar y creo que vamos a terminar en una dictadura y no una democracia. Creo que el problema va más allá, insisto, en la educación, como decía Carla, de ir enseñando desde abajo, que tengan ellos mismos la capacidad crítica de decir esto no, que quiero igualdad y punto, pero es que el problema es más grave y no se va a golpe de ley y es lo que no se dan cuenta. Carla, ¿se les está educando bien? Se están haciendo esfuerzos importantes, sobre todo en los últimos años. Yo también quiero dar un mensaje incluso positivo, porque trabajo en proyectos educativos, colaboro con centros de enseñanza, y yo sí que veo, lo comentabas,
un auge feminista en nuestras chicas jóvenes, pero también en nuestros chicos, y veo que aunque existe efectivamente este riesgo derivado de unos mensajes machistas que se están ahora mismo exponiendo sin pudor y que se dirigen a la juventud, por otro lado también veo una juventud muy empoderada y muy convencida con la igualdad. Esther. Y que por suerte pudimos ver ayer una vez más manifestándose por sus derechos, chicos, chicas, jóvenes, defendiendo el que continuemos avanzando como sociedad y el dejar atrás pues toda esa violencia machista que nos sigue persiguiendo. Censura pero nunca, es que no libertad, censura nunca, sigue libertad de el mismo número expresión, pero sí ¿no regulación. ¿No se dan cuenta de que no estamos dejando atrás, que casi la media es la misma de muertas? A ver, o sea, no la estamos dejando atrás. Siendo sinceros, no es así. Hombre, 2018, por las estadísticas. 47 asesinadas, un dato insoportable, pero el menor, desde que tenemos las estadísticas, que empezamos con 78. Las pero leyes en el 2010 de lucha contra la violencia de género Carla, han funcionado. En el 2010 hubo 69 muertas. O sea, el año pasado 48, pero es que no siguen, es una muy irregular, pero sigue habiendo muertas. Entonces no me digan que estamos acabando con el tema de la violencia machista. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar la legislación. Ni estamos progresando en ello. Vamos a dejar hablar, Carla. Sí, te quería comentar, existe una lacra social brutal, pero a esa lacra se le ha dado una respuesta insuficiente, pero con efectos positivos con la normativa que existe de protección contra la violencia de género. La solución ahora no puede ser bajo ningún concepto derogar esa normativa, sino desarrollarla, implementarla y ampliarla, porque sí ha servido. El discurso de que es una normativa inútil es el que se utiliza para intentar derogarla, cuando lo que hay que hacer es desarrollarla y ampliarla. No, yo no estoy hablando de derogarla, yo no estoy hablando de derogarla en ningún caso, lo que estoy diciendo es que no está funcionando, y eso está claro en el momento que las muertes y luego las jóvenes están siendo, el fragmento de las jóvenes de 21 a 26 años ha aumentado. Esas niñas nacieron con tolerancia cero. Yo nací en la generación de póntelo, pónselo, y esas niñas nacieron con tolerancia cero al maltrato. Y sin embargo, año tras año, menos el año pasado, que hubo una disminución de 2 muertas. De niñas que crecieron con el maltrato, tolerancia cero. Yo creo que esta sociedad ha hecho un esfuerzo económico, jurídico, ha creado una asimetría jurídica que la hemos aceptado como parte del juego para llegar a... Pero hay que mejorarla. Sí, bueno, pero sí, de acuerdo. No nos podemos quedar en el lenguaje. De acuerdo, pero no se puede poner un policía por cada ciudadano. Es decir, no, por supuesto, quiero decir, yo creo que se están dando pasos decisivos para intentar corregir el problema. Censura. Yo creo que si Shakespeare viviera ahora con nosotros, probablemente no le daríamos a escribir ni Otelo ni Romeo y Julieta, con lo cual yo creo que no. Coincido con una de las chicas que salió y contigo, Carla, en que probablemente lo que haga falta es ciudadanos y ciudadanas con criterio, que sepan distinguir lo que es una cosa y lo que es otra. ¿No? Es lo que empecé. Rocío, vamos a ir terminando, muy breve, Paco. El problema fundamental es, digamos, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de recursos con los que se puede combatir el exceso de esfuerzo y de recursos que hay por parte de los medios negativos, ¿no? Y es difícil nivelar eso, es muy difícil nivelar eso, entre otras cosas porque no se considera una prioridad. Afortunadamente en los últimos años el esfuerzo que se ha producido ha generado una reacción muy importante, especialmente en las mujeres, en relación con este asunto. Yo solo tengo una cuestión. Breve, Jorge, Carla, vamos a terminar el debate. Carla, por favor, para que cerrar el debate. Cambiaría una cosa personalmente, ¿no? Yo endurecería yo sé que el Código Penal es muy fuerte, es muy duro, pero desde luego esa historia de tú te vas del cementerio, no se sale, y de la cárcel sí, ese tema Jorge, vamos terminando, por favor. Carla, cierra el debate, por favor. Yo creo que de lo que tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento que se está cuestionando el que ha sido uno de los consensos más importantes de nuestra democracia, que es el de la lucha contra el machismo y contra la violencia de género. Debemos ser conscientes de que se está cuestionando además con noticias falsas, con datos que no son reales, y que lo que está en juego, insisto, es uno de los consensos más importantes que hemos conseguido de forma unánime en los últimos años. Tenemos que seguir defendiéndolo. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero no se muevan porque enseguida les vamos a contar los últimos detalles del caso de Romina Celeste. Se sigue buscando su cuerpo en la costa de Lanzarote. Continuamos en el foco hablando de machismo que sigue muy presente en nuestra sociedad. Miguel Ángel. Y frente a él nos encontramos el auge del movimiento feminista. Un auge que se ha intensificado en los últimos años, pero, atención, ya lo saben, comenzó hace décadas. Vean. ¡No más violencia!
Antes de las grandes manifestaciones y de los movimientos que en la actualidad reivindican la igualdad de género, hubo una serie de mujeres que a través de la política y la acción social apuntalaron un proceso de cambio en los derechos de la mujer. Ella es María Dolores Pelayo, abogada, fue congresista durante 5 legislaturas y testigo de la transición democrática abanderando la lucha feminista. Ahora mira con preocupación la incursión de movimientos machistas. Es un grupo fascista que debe ser, a mi juicio, expulsado de la vida política. No promete ni genera ningún valor constitucional, ni defiende ningún valor constitucional. Pelayo destaca, además, el importante papel de la mujer en estas décadas. Los hombres saben y han disfrutado de lo que significa la aportación de las mujeres en la vida familiar en relación con las cargas familiares. En las empresas somos un capital humano, si se me permite la expresión, que el mundo no se puede permitir el lujo de desperdiciar. Los temores a un retroceso también los comparte otra mujer histórica, Loli Palliser. Conoce muy bien los retos de trabajar en un mundo estructurado por y para los hombres, ya que hace más de 30 años era la única mujer en el Parlamento de Canarias. Mis mayores preocupaciones son estos movimientos supremacistas, estos movimientos con todo lo que hemos luchado por defender nuestros valores. Precisamente la Asociación de Mujeres Juezas de España puso en marcha en Lanzarote la iniciativa Educando en Justicia Igualitaria, una iniciativa pionera en nuestro país que se desarrolla en colegios y en centros educativos como este, promoviendo la igualdad de género. El programa es muy ambicioso, va dirigido a alumnado, pero también está pensado para ser dirigido a familias y a profesorado. Desde las escuelas estamos ya educando a seres más críticos, seres más íntegros en valores, y de otro lado estamos sensibilizando y formando a personas que ya están trabajando en el ámbito judicial, desde judicatura, forensía, abogacía, etcétera, en materia de género. Porque solo con formación se erradica el machismo, prioritariamente dirigida a los jóvenes. Y en ese convencimiento, muchas mujeres hoy recogen el testigo de otras que décadas atrás lideraron la lucha por la igualdad. España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Es parte del ejemplo que hoy seguimos como sociedad en esa lucha por la igualdad. Cambiemos de asunto, porque tenemos que hablar de un caso que tiene prácticamente toda Canarias muy pendientes de Lanzarote. Romina Celeste desaparecía la pasada Nochevieja en Lanzarote. 14 días después, su marido confesó que había hecho desaparecer su cadáver. Lo analizamos en Sucedió Aquí. Romina Celeste desaparece de su vivienda situada en Costa Teguise el 31 de diciembre. Su marido interpone la denuncia por la desaparición una semana después. En ese momento alegó que no lo había hecho antes porque no era la primera vez que su esposa cortaba todo contacto con él tras una discusión. Se llevó su ropa, se llevó mi móvil personal, se llevó, pues en efectivo en casa a lo mejor había unos 200 euros. No era la primera vez que se había ido y desaparecía 20 días, por lo menos desaparecía hacia mí, 20 días, un mes. Pues tampoco le di más importancia. Sin embargo, el relato que proporciona Raúl sobre los hechos, así como las diferentes versiones, hacen sospechar a los investigadores de que él estaría detrás de la desaparición de su pareja, de Romina. Es detenido el día 13 de enero, casi 2 semanas después de la desaparición de su mujer y una semana después de haber interpuesto él la denuncia. En un primer momento negó su implicación en la desaparición de su esposa, aunque con el paso de las horas cambió su versión hasta reconocer que Romina estaba muerta. La Guardia Civil solicitó la intervención de su teléfono al sospechar de su implicación. Fue así como descubrieron una conversación entre él y un familiar en la que relataba cómo se había deshecho del cadáver. Según las declaraciones de Raúl, su pareja, cuando llegó se encontraba bajo los efectos de la droga. Vio el cuerpo de su mujer. Romina se asustó y lo arrojó al mar. Raúl habría convivido con el cuerpo varios días y habría intentado deshacerse de él primero quemándolo y posteriormente repartiendo los restos en diferentes zonas de la costa. Ahora sabemos que Romina ya había denunciado a Raúl 2 días antes de casarse, aunque retiró la denuncia.
Además, 48 horas antes de desaparecer, la joven acudió al Hospital Insular de Lanzarote aquejada de varios golpes, pero según fuentes de la investigación, lo abandonó sin que la viera ningún médico porque tardaban en atenderla. Esta misma tarde, la jueza decidió mandar a prisión sin fianza a Raúl por los delitos de maltrato habitual y asesinato u homicidio. Y saludamos como cada noche a nuestro criminólogo, Félix Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. El vídeo nos ha contado la cronología de los hechos, pero para analizar en profundidad este caso tenemos que conocer el perfil tanto de la víctima como del presunto agresor. Cuéntanos, Félix, ¿qué nos puedes transmitir o detallar sobre Romina y su presunto agresor, Raúl? Bueno, en primer lugar tenemos a Romina, que es la víctima, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una chica de Paraguay que tiene 28 años. Se trata de una joven que ha dejado a su hijo allí de una anterior relación, tiene contacto con la familia de manera más o menos frecuente vía telefónica y ha iniciado una relación con una persona que la traslada a vivir hasta Lanzarote. Tenemos que tener en cuenta, ahora ya hablando de lo que sería Raúl, que Raúl es un ingeniero, es una persona con una formación académica importante, tiene también un máster en nuevas energías tecnológicas. Y bueno, inician el viaje a Lanzarote, donde empiezan a convivir. Ellos se casan en agosto. Ya en agosto hay una primera denuncia, ¿vale? Una primera denuncia por malos tratos que al parecer queda en nada. Y estamos hablando de que Raúl es una persona bastante mayor que ella, tiene 44 años. Él está separado de su mujer y de sus hijos, a los cuales, entre comillas, abandona para empezar la convivencia con ella, y parece ser que esta relación de pareja empieza a tener desde el primer momento, como ya digo, algún pequeño conflicto. Incluso, como ya hemos visto en el vídeo, se sabe que días antes de la desaparición de Romina había acudido al centro médico para, al parecer, por algún tipo de problema. Félix, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cuáles serían los indicios para la imputación hacia su marido? Bueno, las sospechas de la Guardia Civil y el juzgado, ¿vale? En primer lugar, nada más denunciarse la desaparición de Romina, estamos hablando que la desaparición se denuncia 7 días después de cuando supuestamente desaparece. Ella entendemos que desaparecería a fin de año, ¿vale? Y es el día 7 cuando ya la familia de ella insiste por teléfono cuando este señor Raúl pone la denuncia, ¿vale? Luego pasan 7 días hasta que es detenido. Entonces, indicios fundamentales que hasta ahora más o menos se han filtrado. Primero, dentro de la casa sabemos que la Guardia Civil muy posiblemente ha encontrado vestigios que podrían dar lugar a sospechar que ha habido por lo menos una agresión. Estamos hablando de que además este señor se cree que pudo haber intentado incinerar el cadáver en la barbacoa que había en el jardín. Luego veremos lo complicado o real que puede tener eso. Hay una llamada por teléfono que también parece ser que este señor hace a un primo que es policía para, por lo visto, pedirle consejo de determinados aspectos. No se sabe el contenido de la llamada. Aquí, sí, Félix, perdona, ya se le está investigando. Aquí ya, vamos, desde el primer momento. Desde que él denuncia la desaparición, la Guardia Civil sobre la marcha acude al juzgado, pide una orden judicial y se interviene su teléfono, ¿vale? Aparte de intervenirse el teléfono, también se hace un seguimiento de su vehículo. Se sabe que el coche que llega a alquilar durante los días de la desaparición de Romina llega a ser prácticamente 1000 kilómetros. O sea, que ha tenido que estar recorriendo lo que es la costa de la isla de Lanzarote durante largo tiempo, ¿vale? Es decir, desde el primer momento ya la Guardia Civil sabe que había gato encerrado en esta historia. Y estos son los 3 indicios que fundamentalmente lo centran directamente como principal sospechoso. Félix, sabemos que el cuerpo aún no ha aparecido. ¿Qué escenarios se abren con estos detalles? Bien, se han abierto diferentes líneas de búsqueda de lo que podría ser o un cuerpo completo o un cuerpo desgraciadamente desmembrado, ¿vale? Se han rastreado fondo marino, se han rastreado costas, se han rastreado campos, etcétera. Y lo que se sospecha es que muy probablemente el cuerpo de alguna manera fuera desmembrado. Yo creo que el cuerpo fue desmembrado antes de intentar incinerarlo, ¿vale? No después, como él parece ser que ha declarado. Y pudiera haberse deshecho del cuerpo en diferentes puntos de la isla. Va a ser fundamental encontrar el cuerpo. Aún así, parece ser que el juzgado y la policía tienen claro que hay suficientes elementos como para considerar que estamos ante un asesinato. Pero sí que es cierto que según la declaración de Raúl, él quemó el cuerpo y a partir de ahí se carbonizó. ¿Es esto posible? Es muy difícil. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de los niños de Bretón, por así decirlo, la carbonización, por así decirlo, llegó después de 6 horas. Hubo que improvisar una especie como de horno hoguera. Es muy complicado. Yo creo que lo que ocurrió fue que ha intentado salir a trompicones de la situación. Como ya digo, posiblemente primero intentó desmembrar el cadáver para transportarlo, pero luego decidió que a lo mejor tenía que quemarlo.
es complicado. Lo que sí es cierto es que es fundamental encontrar el cuerpo, pero no es imprescindible si se tienen constancias, como por ejemplo ocurrió como el caso de Marta del Castillo, con que ha habido pues, una agresión sexual evidente. Lo que pasa es que nos vamos a perder un montón de elementos que solamente vamos a poder estudiar si pudiéramos tener el cuerpo y hacer un estudio antropológico. Gracias, Félix. Lo que sabemos la última hora es que el presunto agresor se encuentra en prisión comunicada sin fianza por una comisión de delito de maltrato, de homicidio o asesinato. Ya lo saben, si tienen cualquier dato sobre los casos que tratamos aquí en Sucedió Aquí, pueden mandarlos al correo electrónico miguelangelsucedioaquí.com. Pues aquí tenemos que cerrar el foco esta noche, pero seguiremos profundizando, Marina, en los temas que marcan la actualidad de las islas. Así es, Miguel Ángel. Eso será la próxima semana, el próximo miércoles, como cada noche en la televisión canaria. Buenas noches.